Vamos a ver ahora en una segunda parte del análisis de balance, los análisis el análisis de los ratios. Vamos a ver, así vamos a mencionar unos cuantos ratios que son interesantes para realizar un correcto análisis del balance, de la situación de la empresa. Cuando analizamos nosotros el balance y decimos realizar nuestro análisis mediante los ratios, es importante realizar este análisis con los ratios más significativos. Hay muchos ratios. No es cuestión de mirarlos todos, has de fijar en los que puedan ser más representativos para el análisis que estemos realizando en ese momento. Ah, cuando un ratio por sí mismo no tiene mucho significado. La importancia de los ratios es la comparación. Los hemos de comparar. ¿Cómo los hemos de comparar? Pues de dos maneras. Manera uno, con nosotros. Es decir, cómo estábamos en el pasado y cómo estamos ahora en ese ratio. Y después, con las empresas de nuestro sector. No tiene ningún sentido comparar por ejemplo, a Inditex con DAM. Una se dedica a vender ropa y cobra al contado, porque sus tiendas cobras al contado, y DAM no vende al contado, porque tiene intermediarios para vender, con lo cual no tendría mucho sentido comparar una con la otra. Más de comparar Inditex con Mango o con Benetton, son tres empresas del mismo sector y han de tener pues ratios no similares, comparables, porque la forma de funcionamiento de las empresas son muy parecidas, con lo cual la estructura financiera se puede comparar la una con la otra, pero no con un sector que no tiene nada que ver. Los hemos de analizar, de estudiar a lo largo del tiempo para ver cómo ha ido evolucionando. Tenemos distintos tipos de ratios. Los ratios de endeudamiento. Por ejemplo, el ratio de endeudamiento es el total deudas sobre el total pasivo para saber el peso que tienen las deudas con el pasivo. El apalancamiento, para conocer lo apalancados que estamos, es decir, con cuántos fondos ajenos estamos trabajando. La capacidad de devolución de préstamos, es decir, cuánto nos podríamos llegar a endeudar con los flujos actuales. Si nosotros tenemos los flujos de 1.000 y tenemos las deudas de 10, ¡buah!, nos podemos endeudar muchísimo hasta que no lleguemos a coger hasta un máximo de todos los flujos, pues podríamos llegarlo a asumir, porque tenemos una capacidad de devolución de deuda brutal. El coste de la deuda hemos de calcularlo para saber cuánto nos estamos gastando en costes financieros. Porque igual dices, no, es que yo pago a largo plazo un 1%, pago muy poco. Sí, pero a corto plazo, los préstamos, ¿a cuánto estás pagando los préstamos a corto plazo? Porque igual tienes mucha póliza de crédito abierta y entonces estás pagando ahí un dineral de gastos financieros y has de intentar entonces pasarlo a largo, has de saber cuál es tu coste de la deuda y con este ratio lo puedes saber. Después tenemos un ratio muy importante que es la deuda dividida entre el EBITDA. ¿Por qué es muy importante? Porque es un ratio que todos los bancos se fijan en él cuando les viene una empresa y dice que yo necesito dinero, quiero un préstamo. Pues vamos a ver tus números. A ver, y el primero que se miran es deuda dividido entre EBITDA. ¿Y cuánto da esto? Pues me da mucho. Oh, pues no, tienes un problema. Lo que buscan es que tú con el EBITDA que generas puedes devolver la deuda que tengas pues sin problemas y se considera un máximo de 4, es decir, que tardes, por llamarlo de alguna manera, hasta un máximo de 4 años para liquidar la deuda con el EBITDA que tú generas. Después tendríamos otro que es la cobertura de activos fijos. Cogemos la deuda a largo plazo y el capital propio lo dividimos entre el inmovilizado neto. ¿Qué más tendríamos? Los ratios de solvencia. Ratios de solvencia como garantía, es decir, cómo podemos llegar a garantizar el pago de nuestras deudas.
Aquí estos ratios tienen un número que a veces incluso nos vale para comparar, aunque no sea del sector. Serían los únicos. Tenemos la liquidez de solvencia, que es activo corriente entre pasivo corriente. Si es un menos de 1,5, hay problemas para afrontar pagos. Si tenemos más de 2, tenemos recursos ociosos. Dependiendo del sector, obviamente siempre los de comparar con el sector, pero es de los pocos que yo puedo ser de un sector con otro, podría llegar a comparar, pero luego también has de decir, a ver, ¿este sector son todas así o es solo esta empresa? Esto también lo hemos de tener presente. Otro test, otro ratio muy famoso es la prueba ácida o el test ACID, que se le llama. Este es de los más populares, muy seguido, y que nos indica el realizable más la tesorería dividido entre el pasivo corriente. Si es menos que 1, tenemos problemas para hacer frente a los pagos. Si es mayor que 1, pues tenemos recursos ociosos. Después tendremos otro ratio, que es el de disponibilidad. Será el tesorería dividido entre pasivo corriente. Se busca un valor óptimo que es de 0,3. Hemos de, tal como ya he comentado, los ratios estudiados de forma individual. Así, un solo ratio no tiene mucho sentido. O sea, de estudiar todo un pack de ratios. Es decir, no vamos a estudiar 50 ratios, pero mirar 1 o 2 ratios es que no. Has de mirar de 5 a 10 de distintas áreas de ratios, de solvencia, de rentabilidad, de distintos, para poder tener un concepto de la situación en que se encuentra la empresa. Y siempre se ha de comparar con sector y distintos momentos temporales, por ejemplo, los 3 últimos años, para saber cómo ha ido evolucionando. Si no consideramos el factor tiempo, entonces las empresas con fondo de maniobra mayor que 0 son más solventes, pero esto no es 100% cierto, por lo cual se ha de tener esto presente. Tenemos más ratios que serían los ratios de solvencia dinámico, que son la solvencia como puntualidad de pago, que se incluye la cantidad y el tiempo, teniendo que el DM serían las partidas de activo corriente y el EM las partidas de pasivo corriente. Y hemos de intentar mirar que las partidas de activo corriente sean menores que las de el pasivo corriente. Significará que somos solventes. Luego tenemos, que aquí hay muchos de los ratios operativos, que tenemos todos los plazos. Plazo de cobro, plazo de pago, plazo de almacenamiento. Tenemos un montón de estos. Por ejemplo, el plazo de cobro, clientes del periodo dividido entre ventas del periodo multiplicado por 360. Siempre aquí lo tendríamos que aislar el IVA, los impuestos. Aquí en la fórmula no nos aparece, pero lo ponemos en la práctica porque en balance nos aparece la deuda con el IVA, pero las ventas que están en PIG nos aparece sin IVA. Fíjense. Sí, hemos de aislar todos los impuestos. Hemos de tener en cuenta que aquí con el plazo de cobro tendremos el número de días de media que la empresa tarda en cobrar de sus clientes. Hemos de saber cuál es el periodo de cobro para saber si hemos de tomar alguna actuación para cambiar este plazo. El plazo de pago pues será para ver cuánto tardamos en pagar a los proveedores. En las NOF, ¿qué nos dirá? Para maximizar nosotros las NOF, pues proveedores a lo más largo posible y los clientes lo más pequeño posible, de manera, es decir, cobrar lo antes posible, de manera que nosotros minimicemos las NOF al máximo. Cuando calculamos el plazo de pago, proveedores y entre compras del periodo, hemos de tener en cuenta que tenemos el coste de ventas, coste medio de ventas, que son las compras más existencias iniciales menos existencias finales, y así podremos llegar al número que deseamos para calcular dicho ratio. Tendríamos también días de existencias, caja en días de compra o financiación de clientes por proveedores, que sean proveedores por clientes. Tenemos, como vemos, unos cuantos
unos cuantos ratios en los que irnos mirando. Y todos estos ratios de operativos nos llevarán al periodo medio maduración económico y al financiero, que son los más seguidos, pero los pasos previos serán estos ratios operativos. Y gracias a estos llegaremos a ver todos estos ratios y también al fondo maniobra y a las NOF, llegaremos a poder realizar un diagnóstico. ¿Tenemos problemas económicos o financieros en la empresa? Pues podremos ver, si tenemos problemas económicos, nos fijaremos en el PIG, o si tenemos problemas financieros, lo podremos ver en el balance. Podemos tener distintos tipos de problemas financieros, por ejemplo, los operativos, que serán problema de NOF, o los estructurales, que será un problema del fondo de maniobra. Entonces, obviamente, dependiendo si es de un tipo de problema o el otro, tendrá un tipo de solución u otra que tendremos que implementar para tomar las medidas necesarias para eliminar estos problemas. Y esta parte ya la hemos finalizado.